Todos conocen a Mozart. Algunos adoran a Haydn. Y nadie olvida a Beethoven. Pero, ¿has escuchado a Boccherini? Su música es como un susurro que viaja desde otra época. Un murmullo que no exige tu atención, pero que la conquista. Luigi nace en 1743 en Lucca, una pequeña ciudad italiana. Su padre era contrabajista. Su hermano, poeta. Pero Luigi eligió al violonchelo como compañero de alma. A los 13 años ya tocaba en Roma. A los 15, deslumbraba en Viena. Y mientras otros buscaban el éxito, él buscaba belleza. En 1769, Boccherini llega a Madrid. Lo contrata el infante don Luis de Borbón, hermano del rey. No es una gran corte imperial. Es un círculo íntimo. De gusto refinado. Y ahí, Luigi encuentra su lugar. Allí no hay teatros. Pero hay salones. Y en esos salones, su música florece. Hasta Boccherini, el violonchelo era un actor secundario. Él lo convirtió en protagonista. Inventó el quinteto con 2 violonchelos. Y escribió para el suyo como si le hablara al oído. Es pura elegancia y equilibrio. Y una emoción contenida que nunca cae en exageraciones. El violonchelo de Boccherini fue construido por Antonio Stradivari sobre 1709. Este violonchelo no era solo un instrumento, sino una extensión del alma del compositor. En sus cuartetos y quintetos, en sus danzas elegantes y adagio melancólicos, ese Stradivarius vibraba como si tuviera memoria propia. Si el violonchelo encontró en Boccherini a un poeta, en su cello Stradivarius halló la voz perfecta para recitar versos sin palabras. Cuando don Luis de Borbón, hermano del rey, cayó en desgracia política, buscó refugio lejos del ruido de la corte. Eligió el retiro entre los valles de arenas de San Pedro, al pie de la Sierra de Gredos. Pero no se fue solo. Lo acompañó un círculo brillante de artistas, pensadores y músicos. Entre ellos, Luigi Boccherini, el chelista toscano que haría de ese retiro un jardín sonoro. Allí compuso algunas de sus obras más íntimas y vivas, llenas de luz, de calma y de danzas populares. También pasó por allí Francisco de Goya, aún joven, aún antes de su consagración. Pero ya capaz de mirar lo cotidiano con una fuerza nueva. Juntos, sin saberlo del todo, tejieron un nuevo lenguaje artístico. Un arte que miraba al pueblo, no desde arriba, sino desde dentro. Que tomaba el baile del país, la jota, el fandango, el aire de la calle, y lo convertía en pintura. En cuarteto. O en música de cámara. Porque en ese rincón perdido, nació algo moderno. Un arte que no se avergonzaba de ser popular.
Un arte español, humano y universal. Un arte que exploraba lo pintoresco y que, no a mucho tardar, desembocaría en lo sublime. El fandango ya había sido objeto de atención de grandes maestros. Domenico Scarlatti lo captura desde el clavicémbalo. El padre Antonio Soler lo desarrolló para la tecla. Boccherini lo transfigura. Lo colorea dando protagonismo a instrumentos populares, como la guitarra o las castañuelas. Pero esto no es solo color local. Es música de primera línea, virtuosismo exigente, estructura impecable y un diálogo constante entre los 5 instrumentos. Boccherini unió como nadie la pasión callejera de España con la elegancia del clasicismo europeo. Por eso hoy, más de 200 años después, este fandango sigue sonando en todo el mundo. Es la prueba de que la auténtica emoción musical no tiene fecha de caducidad. Al anochecer en Madrid, suenan las campanas. Redobles de tambor anuncian el ocaso. Un ciego tañe su guitarra para entonar el último romance del día. De forma lenta y solemne concluyen los rezos. Y para otros, comienza el momento esperado del día. Era la banda sonora de una ciudad que se negaba a dormir. Donde el olor a sopa boba se mezclaba con el sudor de los bailes. Y las coplas de los ciegos competían con los violines. Boccherini no idealizó el silencio. Capturó el latido de una noche viva, donde hasta la música culta olía a vino barato y polvo de Almagro. Y así, inmortalizó el sonido nocturno de las calles de Madrid. En el año 1785 se acaba la bucólica estancia en Arenas de San Pedro. En mayo fallece la esposa de Boccherini, Clementina Pelliccia, la bella soprano que llevó a Boccherini a España persiguiendo su amor. En agosto muere el infante Don Luis, protector y mecenas de Boccherini durante 15 años. Viudo y con 6 hijos, Boccherini vuelve a Madrid. Un Madrid en época de cambios. En 1788 fallece Carlos III y le sucede su hijo Carlos IV. En Francia, Luis XVI, también Borbón y primo hermano por parte materna del rey español, será guillotinado. Los ministros ilustrados de Carlos III dejan paso al gobierno de Godoy. España entrará en guerra contra la Francia republicana,
para poco después ser su aliado. Alianza que acabará trayendo el desastre de la guerra a España. Boccherini consigue trabajo con María Josefa Pimentel, condesa de Osuna, considerada la mujer más ilustrada de la corte. Para ella realiza la zarzuela Clementina, con libreto de Ramón de la Cruz. Tendrá también como mecenas al rey de Prusia, Federico Guillermo II, aficionado a tocar el violonchelo, y que disfrutaba poniendo en práctica las partituras enviadas por Boccherini. Aunque ha sido habitual hablar de que Boccherini murió en la pobreza, parece ser que no fue así. Además de los grandes mecenazgos, Boccherini mantuvo una relación constante con los editores musicales, que llenaban Europa de sus obras. Acababa el siglo XVIII y las expresiones humanas cambiaban. Se iba abandonando la armonía virtuosa del clasicismo y aparecía el ímpetu del romanticismo. Había una vieja sinfonía de Boccherini, ya casi olvidada, que prefiguró ese camino. Era la Sinfonía número 4, a la que su autor otorgó el sobrenombre de la Casa del Diablo. En otra casa, a orillas del Manzanares, fue donde ese nuevo ímpetu estético alcanzó su ejemplo más avanzado. Era la casa de aquel joven pintor aragonés que Boccherini conoció en los ya lejanos veranos en Arenas de San Pedro. Anciano, con más de 70 años, Francisco de Goya, ya con Boccherini fallecido, plasmó en las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, todo lo que significaba el cambio de siglo. Muy lejanos quedaban ya los cuartetos de cuerda para pasar la velada en el salón, o los cartones para tapices con dulces escenas campestres. Sus últimos trabajos fueron encargos de Lucien Bonaparte. El hermano de Napoleón había tenido un destacable papel en los acontecimientos del 18 de Brumario, y fue enviado a España para coordinar con Godoy las operaciones contra Portugal. En lo personal fueron años muy duros para Boccherini. Había enterrado a 4 hijas y a su segunda esposa, María del Pilar Joaquina Porretti. Pocos meses después de la muerte de su segunda esposa, Luigi Boccherini fallecía. Ese 28 de mayo de 1805 acababa la vida del compositor. Pero no era el final de su obra. El legado musical que dejó es un disfrute para todos los amantes de la música en el mundo. Aquel joven que buscaba la belleza la había encontrado plenamente.